Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Claro que sí. Una vez más estamos aquí grabando nuestro 9º episodio de la 4ª temporada y como ya pueden notar por aquí tenemos a un hermoso invitado de lujo. Es la primera vez que en el programa tenemos a un invitado que no es previo conocido, previo amigo de Pepe ni mío. Bueno, en Facebook sí, pero así en persona sí. Nunca nos habíamos visto, ¿no? Pero porque los amigos hacen en Facebook, ¿no? Sí, bueno, también. Si no aparezco ya saben a quién tienen que buscar por cualquier cosa. Mamá, estoy aquí. Me dieron café, pero vi que lo revolvían mucho antes de dármelo. Sí, no. Ese fue un mal chiste que está mal, fue una apología del delito. No droguen, gente. No, está terrible. Jamás drogaríamos a un invitado. No. Solo con cafeína. Y mutuo consentimiento. Y mutuo consentimiento. No es consentimiento de lo que hay en esta taza, entonces. Exacto. Sí firmaste, ¿no? Sí firmaste. Sí, antes. Y ahora doy mi asentimiento. Bueno, está grabado. Tenemos aquí al señor Alejandro Posadas. Pues bueno, muchas gracias por invitarme y pues ahora sí que vamos a hablar de algunos temas como bastante interesantes que son cosas que pasan en investigación, que todo el mundo sabe, pero nadie dice. Pero aquí las vamos a decir. Vamos a sacar los trapitos al sol del mundo de la investigación. Esto se convirtió oficialmente en La Oreja, ¿no? Pues te cuento, Pepe, me van a decir sobre los trapitos sucios que hay en investigación. Tiene la voz bien rara ese brother, ¿no? El Pepillo Origel. Pepillo Origel. Y aparte, tiene como que unos videos. Como que ni siquiera quieren que se quiten las cositas. Y como que siempre está donde hay balazos, ¿no? Me acuerdo una vez que salió un video de él, nuestro señor productor, lo voy a poner por acá, que estaba paseando a sus perritos en el parque Lincoln, creo, y que hubo balazos ahí y lo grabaron ahí entrando en shock. Pero también, Palazuelos también cuenta una anécdota, ¿no? De que vivía en el departamento de enfrente y que le pegó unos balazos a su casa. Entonces, al parecer Pepillo Origel es perseguido por las balas. Sí, pero bueno, estamos aquí, nuestro 9º episodio de la 4ª temporada, ya más episodios que Amor Real, oficialmente, ¿no? Acabamos de rebasar a Adela Noriega y Fernando Colunga con este episodio. ¿De dónde sacas esos datos, güey? No sé, seguro tenía más episodios de Amor Real, pero era muy buena novela esa, güey, era muy buena novela. ¿Te acuerdas que era de época, güey? Todos tenían vestidos largos, era como previo a la Revolución Mexicana. ¿Y yo qué clase de amor en custodia es eso? ¿Qué clase de alborada es esta? Pero bueno, vamos entrando en materia, ¿no? Que vinimos a platicar de temas muy serios e incómodos para la investigación. Sí, perfecto, entonces arrancamos con nuestra cortinilla. Corre la Furcio. Entonces, vamos a hablar hoy de la investigación. Tenemos por ahí el Sampieri, ¿no? Sí. Que no es tan bueno, ¿no? Que ya no es tan bueno, ¿no? ¿Por qué no es tan bueno el Sampieri? Esa es una larga historia. Lo que pasa es que... Es un largo libro. Es un largo libro, es bueno para introducir. De hecho, si tú te quieres quedar... Perdón, mi alarma, ya me tengo que despertar. Bien hecho. Ya estaba despierto. Fuerza eso rápido. No te preocupes. El Sampieri. Ese libro es, de hecho, si tú quieres entrar a un posgrado de la maestría o doctorado de la UNAM, todo el examen se va a basar en ese libro. Todo, o sea, literalmente las definiciones. Pero a nivel internacional, obviamente, pues ya ha cambiado totalmente eso. Muchas de las descripciones que tiene en ese libro son inútiles actualmente cuando tú buscas un artículo. De hecho, la forma en la que divide la investigación, la forma en la que menciona, por ejemplo, los diseños, entre otras cosas, ya no se toma. Actualmente hay guías como las de Oxford, hay guías, por ejemplo, McMaster, entre otras cosas que tienen mejor diseños de investigación, mejores análisis, entre otras cosas, ¿no? O sea, los pasos a seguir para hacer una investigación que plantea este libro ya están viejos, ya están desactualizados. La guía Oxford la posteamos cuando hicimos el episodio especial de esta temporada. Uh-huh. La volveremos a postear por acá con nuestras referencias. Pero entonces ya hay cosas más actualizadas que el Sampieri. Sí, totalmente. Ese libro, es bueno para empezar. Es bueno para empezar, de hecho. Sácalo de cuadro. No. Es un buen libro para empezar, ¿no? Ponte el Catán ahí. Mejor. Creo que nos va a aportar más. Sí. No, pero por ejemplo, guías. Si ustedes quieren saber una guía para hacer un estudio, pueden buscar las guías para reportar estudios de Equator, ¿no? Está Prisma, está Strobe, está diferentes guías especializadas. Y de hecho, lo primero que te van a decir que ese libro no contiene es, antes de hacer una investigación,
primero, tienes que tener el consentimiento tienes que cumplir, digamos, como la aprobación del Comité de Bioética y de Investigación, y además tienes que reportarlo en digamos, como, no sé cómo decirlo, una plataforma que se llama Clinical Trials, o hay otros, donde para demostrar realmente que vas a hacer el estudio que dices que vas a demostrar, porque también pasa algo, nosotros decimos que vamos a hacer estudios, pero no sale lo que nos conviene. Ajá. Y se termina modificando mucho. Entonces hay muchas modificaciones que se han hecho, que ese libro está bien para empezar, pero cualquier persona actualmente no lo utilizaría como para hacer un artículo en una buena revista de investigación. O sea, ahorita que decías lo de este clinical trial, como que haces un registro. O sea, tú registras en una plataforma de mi nombre es tal, soy el investigador que quiere descubrir tal cosa o quiere probar tal punto, voy a hacer este diseño con estos participantes, mi hipótesis es esta y esperamos este resultado. Exactamente, y si no sale, y está padre porque es una forma de rendir cuentas, porque ¿por qué no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? O ¿por qué no publicaste la investigación que dijiste que ibas a realizar? Eso está súper padre. O ¿por qué publicaste una que nunca registraste? Exactamente, y de hecho, si tú quieres ir a una buena revista, ya es algo mínimo que te piden, o sea, realmente te piden esto y una carta de aceptación del Comité de Bioética. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo publiqué artículos, ¿no? Investigaciones que realizamos desde el 2020, ¿no? 2021, y te escribe gente literalmente como de, oye, ¿cuándo vas a publicarlo, no? Lo queremos agregar, ¿te interesa, por ejemplo, publicarlo en esta revista? Y entonces también permite. Y también es una buena forma para que si tú estás reclutando gente, por ejemplo, en una investigación, la gente se pueda acercar a esa investigación y recibir justamente los beneficios. Estoy pensando en reportes con cáncer. Si tú te metes a Clinical Trials, ves cuáles investigaciones están corriendo y ves si puedes participar. Okay, no es lo mismo tú pagar. Como un LinkedIn, pero de investigadores. ¿Y qué tal? Siempre ha sido un pedo conseguir poblaciones, ¿no? Sí, siempre ha sido un pedo. Es como de, güey, déjame en paz, no me interesa participar en tu pinche investigación. O, pues, la de cajón. Vamos por alumnos universitarios, ¿no? Que son siempre nuestros conejillos de indias y que genera también un sesgo importante en muchas de las conclusiones. Y eso que mencionas está interesantísimo. Actualmente hay muchas revistas importantes que ya te dicen, no, ya con población universitaria ni publiques. A este cabrón ya me lo reportaron en 9 investigaciones diferentes. El cabrón de esto vive, güey. O sea, el cabrón se la pasa viendo que están investigando en su universidad para apuntarse a participar, güey. ¿No? Es la vida de este cabrón. Sí. No, y está interesante porque, de hecho, en población, o sea, es interesante, ¿no? Porque antes era la mayoría poblaciones universitarias y seamos honestos, ¿no? Lo que siempre van a participar son los de psicología, ¿no? Y si tienes amigos, o sea. Sí, siempre. Pero ese es un sesgo, como mencionas, importante. Ahora la cambiaron y dijeron que no son estudiantes, son profesionales de la salud en formación. Es la misma cosa, pero revolcada, ¿no? Y que es parte de los pilares de nuestra crisis de replicabilidad. Claro. O sea, después vamos a una colonia popular a intentar replicar lo que nos salió muy bien en un salón de una universidad y decimos, ay, cabrón, pues, ¿qué crees que no? Pues no, güey, porque no estás tomando en cuenta las cualidades transaccionales. Sí, que hablando de la crisis de replicabilidad es que básicamente hay estudios que arrojan un resultado. Entonces, la idea, bueno, idealmente en la ciencia, y repites el mismo estudio, sigues los mismos pasos y entonces pues tiene que haber el mismo resultado. Resulta que en psicología hay muchas cosas que no se han replicado. Y a ver, siempre somos muy contradictorios nosotros y lo hemos sido siempre, porque claramente este programa busca impulsar todo lo basado en evidencia, ¿no? Y ponerle en su madre a las pseudociencias. Sin embargo, también estamos conscientes de nuestras limitantes, ¿no? Y tenemos que ser los primeros en criticar la forma en la cual hacemos investigación y en la cual llegamos a las conclusiones parcialmente correctas o parcialmente incorrectas que estamos llegando hasta el momento. Pero de nuevo creo que es un buen momento para posicionar el espíritu investigativo científico. El programa es, güey, nos vamos a seguir equivocando, lo vamos a ir cagando, pero necesitamos desarrollar los métodos que nos permitan cagarla menos cada vez, ¿no? Aunque no seamos los dueños de la verdad en este momento, y no solamente el conocimiento académico científico es el único válido, y nunca hemos intentado decir eso, sin embargo es el que nos permite desarrollar los métodos para cagarla cada vez menos, o por lo menos tener cagadas nuevas y no la misma cagada una y otra vez. Sí, completamente. Sí, idealmente vamos mejorando cada vez un poquito más. Ahora, bueno, esto que comentan, está bonito mencionarlo, pero cuando nosotros nos enfrentamos con personas que han hecho la misma cagada todo el tiempo, ¿no?
y le intentas hacer ver que es la misma tontería, a veces nos topamos contra pared. Y por ejemplo, o sea, a veces nos mencionamos que somos basados en evidencia, pero realmente las investigaciones que a veces apoyamos y todo eso son más por conveniencia, ¿no? Y lo pienso muy, muy bien, por ejemplo, una de las cosas que mencionamos es, sí, abajo estas terapias que no sirven para nada, ¿no? Y cuando llegas y les preguntas, oye, ¿de dónde te estás basando para hacer esa intervención? Que, por ejemplo, ¿no? Desde cierto tipo de filosofía del conductismo, o cierto tipo de filosofía del interconductismo, etcétera, ¿no? De la revolución cognitiva, la cuarta revolución, entre otras cosas. La 4T iba a decir no, es diferente. Se puso político aquí. No. Pero cuando preguntamos, realmente es lo mismo. Y es chistoso porque a veces decimos, no, abajo el uso de medicamentos, que no sé qué. Cuando ves la calidad de la evidencia de la psicoterapia, tú te preguntas, caray, o sea, mejor no nos metamos en evidencia, porque la realidad es que salió un estudio en el 2017 donde mencionaban qué tan bien hechos estaban los estudios de psicoterapia en general, y la calidad era bajísima. O sea, realmente sabemos que funciona, ha tenido muchas modificaciones, pero el problema es que todavía no podemos decir, sí, todo eso es una tontería, ¿no? Sí. O sea, tenemos que tener hasta cuidado, como menciona, ¿no? Y es que hay un sesgo por la agenda personal de cada uno, ¿no? Si yo ahorita me ponen un artículo enfrente que dice que el conductismo o que técnicas de intervención directa en la conducta funciona mejor que el psicoanálisis, puta, lo voy a comprar encantado en la vida, porque es el mito con el que yo he elegido vivir la mayor parte de mi vida profesional, ¿no? Sin embargo, si el día de mañana resulta que no, si el día de mañana algo pasa, alguien se da cuenta de que todos estos estudios estuvieron muy mal hechos, de que mi misma experiencia profesional fue más consecuencia de la casualidad, los resultados que di y no de la realidad del método, pues tendríamos todos, idealmente, que estar abiertos a asumir estas verdades incómodas. Claro. Lo que te ha dado dinero durante tantos años puede que no sea lo mejor. Y ese es el problema. Es una de las principales críticas que vienen. Algo que mencionaba mucho cuando hacíamos estos posts. Psicologízate. Bueno, ya dije no. Tiene una página muy buena en Facebook, Psicologízate en casa. Exacto, Psicologízate en casa. Algo que nos mencionaban es, güey, me acabo de dar cuenta que lo que he estado haciendo es una tontería. ¿Qué hago ahora, no? Ajá. Y la realidad es que es difícil, imagínense. Hablemos, por ejemplo, de las pruebas predictivas que no tienen soporte y que la evidencia ha mencionado, pues que no se deberían de tomar. Dice, güey, pero yo me la vivo evaluando a gente con esto y lo aplico y entre otras cosas. Sí, pero la realidad es que sí pega, porque si es tu primer soporte hacer un cambio, pues ni modo que lo dejes así. Tiene que ser gradual, pero también es importante darnos cuenta de que quizás las cosas que estamos haciendo no son las más adecuadas, y irlo modificando hacia allá, pero eso es una persona crítica que lo podrá tener. Hay otras personas que dicen, no, pues la ciencia no lo puede todo, y dice, pues claro que sabemos que no lo puede todo, lo mencionabas ahorita. Nunca se ha dicho que sí. Exacto, y lo mencionabas ahorita, tú haces intervenciones muy importantes y todo esto, ¿no? La telepsicología, ¿no? Pero tú intenta aplicar esa telepsicología a un pueblo en Oaxaca, te van a mandar muy al carajo, porque ni va a haber red, porque ni va a haber la cuestión estructural. Y esto no solamente pasa en México, esto pasa en Latinoamérica y entre otras cosas. La realidad es que a veces nuestras intervenciones que nosotros podemos hacer se pueden ver limitadas por cuestiones económicas, que son muy importantes, ¿no? Salió un estudio donde mencionaban que era más efectivo para disminuir la depresión en África, ¿me acuerdo? Fueron 5,000 personas, y entonces fueron personas que recibían psicoterapia y personas que recibían psicoterapia y apoyo económico. ¿A quién crees que le fue mejor? Yo puedo vivir sin psicoterapia, pero no puedo vivir sin comer. Claro. ¿No? Sí, y siempre lo hemos dicho. A ver, no intentemos dar soluciones ideales a problemas materiales, y pues, ningún consultorio resuelve sistemas económicos, por más grande y bonito que esté. Ahora, espérame, es que ahorita mencionaba Alejandro, que eres mi tocayo, por cierto. Somos tocayos. Javier Alejandro. Soy Alejandro. Ahora será mi tocayo. Ese me da mucho asco. Ya de estar bien grandote, ¿no?
¿no? El Jesús Alejandro. Alejandro. No, o sea, me da asco su forma de expresarse, pues. O sea, Ah, no, sí, no es sí. como, perdón, o sea, el video de Jesús Alejandro es asqueroso. no lo vamos a postear. No lo vamos a postear. Ese no se va a ese no postear va a aquí, aparecer ese no aquí. se va a Yo entendí que le daba asco a Alejandro y dije, ah, caray. Sí. A mí Alejandro me da asco, no sé por qué lo invitamos. Solo se lo quería decir. Trata bien a nuestros invitados, Javi. Ahorita comentaba el tema de, haces una investigación de la telepsicología, padrísimo, una intervención a distancia y te la llevas a una población en Oaxaca. También yo te iba a preguntar porque creo que mucho de la investigación, al menos que yo consumo, viene de Estados Unidos. ¿Qué tanto, o sea, qué tan valioso o qué tan veraz es decir, esa que funcionó con población blanca estadounidense allá, también la puedo venir a aplicar aquí? Y porque yo en la práctica, por ejemplo, a mí me encanta ACT, pero pues ACT tiene muchos conceptos que a veces creo que al mexicano no sé, o sea, no hay como este clic. Te lo voy a hacer con una de las cuestiones. Ay, bueno, con la DBT, ¿no? Muchos piensan que soy hater de la DBT, no soy hater de la DBT. La odio. No, en serio. Miren, por ejemplo, la terapia dialéctica conforme. Y perdón, por cierto, nuestro próximo episodio, DBT. No es broma, sí. es broma. Es Ah, bueno. DBT y FAP. Bueno, Pero dale. Tú, lamento tú. mucho quien siga, disculpe. Aquí hay una libertad de cátedra y de comunicación total. Uno de los problemas que se encuentran, por ejemplo, es esta parte del seguimiento telefónico, de a veces dar intervenciones no solamente una vez a la semana. Y estoy hablando de los escritos de Linehan, ¿no? No estoy hablando de... Puede haber más autores, sí, El pero- modelo original el pensado modelo por Marshall original, Linehan exacto. fue así. Que quizás ahorita ya bueno, no sé, porque hay como peleas entre que si seguir a Linehan y no, ellos sabrán, ¿no? Y nada más Sí. para quienes no estén del todo enterados, ya lo hemos mencionado en varios episodios, la DBT o la terapia dialéctico-conductual, que se ha hecho famosa por los resultados que dio en personalidad con trastorno límite de la personalidad, contempla que no es solamente la terapia individual, sino que también se recibe con una frecuencia mayor. Hay un equipo de terapeutas. Hay un equipo de terapeutas, hay un grupo, Exacto. hay terapia en grupo, y hay asesoría telefónica las 24 horas. Si tú de repente dices, ay, me desregulé, entonces puedes levantar el teléfono y puedes recibir la asistencia telefónica en ese momento. Exacto. Yo nada más quiero preguntarles, ¿eso es viable? Está cabrón. A O ver, sea, pensemos en esto. Carísimo. ¿Eso es viable? carísimo. No nos vamos lejos de la ciudad, de donde yo soy, en Iztapalapa. ¿Es viable eso? No. Sí, difícilmente. O sea, difícilmente. realmente tenemos un rezago de atención a personas que se ha reportado desde mucho tiempo, ¿no? Porque no hay cabida en la atención, ¿no? Y una buena atención. 1 de cada 27 personas en un estudio que sacó Medina Mora menciona va a recibir un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Ahora no sabemos si realmente va a ser efectivo o no. No es viable, o sea, yo les puedo comentar, las personas que van a DBT son personas que tienen ingresos pues moderados a mayores. Sí. Y la realidad es que es complicado eso. O sea, yo entiendo ese tipo de intervenciones, de estar todo el tiempo al teléfono, entre otras cosas, ¿no? Pero también no creo que este tipo de cosas pasadas a un contexto real, a un contexto económico, como nosotros que somos países con ingresos, de acuerdo al Banco Mundial, ingresos medianos, bajos, medianos, altos, o por ejemplo como algunos otros países como que tienen ingresos bajos, ¿no? La realidad es que no van a ser aplicables. Sí, a ver, somos un país con 40 millones de pobres. ¿No? Y un tratamiento DBT, como lo describió Marshall Linehan, que son los precios que acabamos de platicar, son varios miles de pesos al mes. Exactamente. Inalcanzable para esos 40 millones. Exactamente. Pero, Inalcanzable. y entonces hay estudios económicos donde te dicen, ok, vamos a atender problemas de salud mental, pero lo hacemos de 2 vías. Lo hacemos de una vía en políticas públicas Sí. y lo hacemos una vía a partir de intervenciones de prevención, intervención y bueno, y ya si se... ahora sí que de atención en crisis, ¿no? Ujú. El problema es que en esta parte de políticas públicas yo les puedo comentar que es un dolor de cabeza porque a nadie le importa la salud mental y menos le importa la salud mental en la población, ¿no? Siempre van a estar con esta parte de hay otras necesidades, ¿no? Y a menos de que alguien en un partido le interese, ¿no? O alguien que de una cierta organización que lamentablemente sufra alguna condición de salud mental se va a dar mayor impulso. La
mayoría de las intervenciones, por ejemplo, de trastornos neurocognitivos, como son el Alzheimer, como son esta parte del Parkinson, entre otras cosas, han sido, mínimo aquí en la Ciudad de México, han sido por personas las cuales sufrieron este tipo de problemáticas. Por ejemplo, la Ley Olimpia también, ¿no? Una persona que sufrió y que estudió al respecto, ¿no? Pero la realidad es que no hay tanta representatividad como tal en salud mental. Ahora, de las intervenciones que podemos hacer que han demostrado que son económicas, rápidas y sencillas, ¿no? Encontramos la activación conductual. La activación conductual es literalmente, o sea, la intervención se hizo un estudio al año, cuánto le costaba a un hospital mantener, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, eran $3,500, que han de ser como 60,000 pesos, una cosa como así, ¿no? 70 más o menos, ¿no? Y vieron cuánto le costaba mantener la activación conductual en un hospital, y estaba como en como en $2,000, que son como unos 40 más o menos. Activación conductual, ya hablamos a profundidad en el episodio de depresión, ¿no? En el cual inclusive colgamos ahí varios links también para que, si alguien quiere saber más de activación conductual, los colgaremos también en este episodio. Exacto. Pero, por ejemplo, eso es algo que nos puede ayudar, ¿no? Nos puede realmente beneficiar. Somos un país que tenemos pocos recursos económicos y estructurales. Tenemos que saber cómo plantearlo. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en Minnesota, Clínica Mayo, estuviéramos en estos lugares, te creo, ¿no? Estuviéramos allá en Canadá con la promoción, pero la realidad es que no. O sea, tenemos de por sí muchos profesionales de la salud que ni siquiera están preparados para dar, ¿no?, intervenciones, y también tenemos una gran demanda. Pero el problema es, o sea, por ejemplo, les puedo decir con los estudios que salieron en Latinoamérica de problemas psicológicos por la pandemia, el que hicimos, mi equipo hizo, yo les puedo comentar que realmente no se va a resolver dando psicoterapia. No. Hay problemas psicológicos que, si no tienes que comer, si está enfermo la persona que tú amas, si está hospitalizada, si ya no puedes, si tienes secuelas, si no puedes trabajar y desempeñarte esto bien, pues eso va a deteriorar tu calidad de vida. Vivimos en un sistema en el que hay tan poca vinculación entre lo que mucha gente hace y los resultados que obtiene, claro, que pues eso naturalmente te genera una desesperanza aprendida por el sistema en sí. Pero bueno, ya hablamos del colapso de la atención médica. Que a ver, antes de seguir adelante, pero para una persona que sí tiene los recursos para pagarse DBT, ¿la recomendamos? Pues sí. O sea, si tienes cómo y para pagarlo, sí, date DBT. Pero pasa como la muerte digna. O sea, la muerte digna, tristemente, ¿no? Tener una muerte digna depende de los recursos que tiene. Sí. Si tú no tienes recursos, pues vas a darle mayor prioridad a no quedarte endeudado, a los primeros servicios, ¿no? Tener agua, luz, entre otras cosas, ¿no? Pero pues si tienes toda la parte como económica, pues adelante, ¿no? Al final de cuentas es algo que puede ayudar. Ahora, vamos a platicar de la investigación en México. ¿Cómo es hacer un paper o hacer una publicación en México? Si yo el día de mañana digo, ay, güey, pues yo ya tengo mi maestría, mira, me está hablando el señor productor en estos momentos. A ver, que escuchen su voz. No, porque ni sé dónde está mi celular. A ver. ¿Qué pasó, señor productor? Estamos al aire. A ver, para que el auditorio de Claro que Sí conozca la voz del señor productor. ¿Qué pasó, señor productor? Estás en altavoz. Ay, no seas mamón, güey. ¿Con quién estás? Estoy grabando el episodio, güey. Ay, no mames. Che pendejo, perdón. Ese fue el señor productor. Se espantó, ¿no? A ver si él decide cortarlo. Pues, él tiene libertad creativa o si quiere que el mundo conozca su voz. Un pequeño cameo por parte de... Sí, me gustaría que saliera como cuando en los protagonistas de ESPN hablan con alguien, ¿no? Que sale aquí abajo la línea telefónica, así. Exacto, sí, la banda. no sé cómo se llama. Estamos recibiendo una llamada. Es raro porque no recibimos llamadas. Sí, es raro porque no tenemos teléfono en el estudio. No sé. Vamos a hablar de la realidad de la investigación, ¿no? Si yo quisiera el día de mañana publicar un paper, ¿por dónde tengo que empezar? Ay, bueno, publicar un paper es algo que se tiene que pensar que no va a salir en 3 patadas, ¿no? La realidad es que es un esfuerzo que se puede tardar años. Todos los millennials.
Sí. No, bueno, obviamente si lo publicas en una revista como tú o de estas de... Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Y así, Qué pues, salen mamadas. 3 patadas, ¿Qué ¿no? mamadas ha Sí. publicado? Muy O sea, interesante. hacerlo bien no va a salir en 3 patadas, hacerlo mal como todo se puede hacer muy rápido. Exactamente, ¿no? Y bueno, hay personas que ya tienen experiencia y sacan rápido, ¿no? Sí. Pero algo que me decía, por ejemplo, el doctor Landa con el que estuve trabajando es que es algo que tú tienes que darle tiempo, ¿no? Es algo que no sale rápido y es algo que mínimo 2 horas, 3 horas a la semana tienes que estar trabajando en él. Porque tienes que estar buscando literatura, porque tienes que estar viendo que si lo que estás diciendo no es una tontería y no es pura porquería, ¿no? Ojo, hay investigaciones, esto está bien interesante, donde han mencionado que hay algunas revistas que publican cualquier cosa, ¿no? Donde pusieron en un programa así al azar a poner como... se llama la revista Postmodernidad, una cosa así, y pusieron un montón de frases así aleatorias, ¿no? Y se lo publicaron, ¿no? Obviamente O sea, ahí- pero ¿qué lo hicieron con un bot? Como Ajá. de, a ver, identifícame o créame así párrafos texto que, se hagan sentido, que se pueda leer, Exacto, y lo publicaron. exacto. Y ¿Y no de tenían- qué hablaba ese...? hablaba como algo sobre la cuestión de la vida líquida, una cosa así, y ponían como palabras clave y hasta los felicitaron. Y después en serio, hay un artículo, si quieren se los puedo pasar, donde lo redirige a ese artículo, pero ustedes lo pueden ver, o sea, la realidad es que también hay mafia en la parte de la investigación. Sí. Pero este no es el escándalo Zocal. Yo creo que sí. ¿O sí será ese? ¿Será ese? A lo mejor, No sé. no lo sé. No me acuerdo. Ahí debemos de colgar el Yo escándalo no sabía que Zocal. existía un escándalo Zucal. Sí, hay Sí. un escándalo Zocal, que justamente eso, es que creo que el escándalo Zocal era más un tema como del tema de lingüística, ¿no? Que el devenir de la palabra no sé qué, con su significado machista, no sé qué tema, y lo publicaron en una revista creo que de ciencias sociales, y era justamente pues una llamada de alerta al, pues, ¿dónde está el filtro, no? Exacto. Pero nos hablabas de la mafia de la investigación. ¿Cómo se ve la mafia de la investigación? ¿Tenemos delincuentes de bata blanca? Sí, tenemos delincuentes. Y la realidad es que, tristemente, son personas que son muy reconocidas, ¿no? Las vacas sagradas, ¿no? De la Exacto. investigación. Lo que me ha enseñado la evidencia y la parte de la investigación es que las personas que son vacas sagradas, desconfía de ellas, ¿no? Es triste toda esta parte. Yo te puedo decir, hay un psicólogo muy importante en ACT, no voy a decir, no es Hayes, no obviamente, Ajá, no es ni que es es. Stroza ni nada de eso, pero es latinoamericano, Ujú. que si tú checas sus artículos de A y sus revisiones sistemáticas y todo eso, están hechas con las patas, en serio. Ok. Y bueno, nos mantenemos ahí todos calladitos, nadie dice nada para no haber problema. Luego te digo al terminar. ¿Cómo se hace una buena revisión sistemática? ¿Cómo haces una buena revisión sistemática? Muy bien. Lo primero que tienes que hacer es un protocolo de lo que vas a investigar. Y a ese protocolo es un protocolo muy extenso. Tienes que especificar así. En primer lugar, una revisión sistemática no la puede hacer una sola persona. Y perdón, una revisión sistemática es, voy a ver los artículos que hay o los estudios que hay sobre cierto tema y voy a concluir en lo general sobre los hallazgos de esos artículos. Y voy a ver qué tan bien hechos están. Digamos que es una investigación de investigaciones. Exactamente, es como... Pues sí, literalmente es ver qué es lo que hay en la evidencia, ver qué es lo que concluyen. y Revisas con un sistema de manera sistemática un montón de artículos. Jamás lo imaginé. Ajá, no era sin que complicado, lleguemos ¿no? a un Sí, pleonasmo, ¿no? claro. Es que el tema es, si tú tienes una hoja que dice la activación conductual funciona, no te sirve para nada una hoja. Cuando tienes 10 papers, 100 papers, 300 papers que te dicen que la activación conductual sirve, los revisas. Vemos cómo están hechos, cómo fueron los resultados, cómo se hizo el análisis, todo. Y cuando ya de los 300, ¿qué te salen? ¿Unos 20 buenos? Pero sí, más o menos. Para ir en orden, entonces, primero construyes un protocolo de lo que quieres Ajá. investigar. Es importante mencionar. Aquellos que te digan que hicieron una revisión sistemática ellos solos, pues desde ahí confía, es el primer filtro. O sea, en las recomendaciones a nivel internacional debe de haber un analista de datos, debe de haber un bibliotecario, debe de haber 2 personas que comparen y vean si cumplen los criterios de selección, es decir, qué entra y qué no entra, así es decir, qué se elimina. Debe de haber un experto en el tema. Debe de haber una persona que realmente con todas las conclusiones pueda hacer una conclusión final. O sea, la realidad es que a mí me da mucha gracia eso, porque
También otra cosa, van a encontrar revisiones sistemáticas y te las venden como metaanálisis. Me choca, no saben cómo me choca. Ajá. Dicen, tal metaanálisis encontró. Eso es un análisis estadístico, desde ahí te das cuenta que no saben hacer una revisión sistemática. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la revisión y el metaanálisis? El metaanálisis es un análisis estadístico Ok. que puede o no venir a la revisión O sea, sistemática. que entiendo Ok, es un instrumento, es una herramienta de validación de datos de la... Más bien como de revisión sistemática. contrastación para ver como un resultado final. Pero lo importante no es si tiene el metaanálisis o no. Lo importante es que tan bien hecha está la revisión. Ok. Porque puede ser, yo siempre digo esto, ¿no? Tú metes una licuadora mierda y te va a salir mierda. No, bueno, no sé si Sí. Pongámoslo a prueba. Ok. No Si sabemos. No sabemos. Si no, el editor me puedes poner un... Estaría chingón pongamos la prueba, pero de terapias, ¿no? Sí, sí. No. Mejor un sonido de un ¿cómo se llama? De un delfín. Tú aquí puedes hablar como quieras hablar, Alejandro. Sí, Es tu casa. Bueno, entonces es... Psicologízate. Psicologízate, es tu casa. No, pero entonces sí es importante porque a veces lo tomamos muy a la ligera. Y ya una vez que tú haces tu protocolo con un grupo de personas, hay un bibliotecario que te va a buscar en muchas bases de datos y te pueden salir hasta 1000 artículos. Y van a haber personas que lo van a hacer. En promedio una revisión dura 2 años. Si dura más, ya no sirve. Tiene que durar entre 1 año y medio o 2 años. ¿Por qué? Porque la evidencia debe estar actualizada. Sí, tiene vigencia. Tiene vigencia. De hecho, una revisión sistemática del 2015 ahorita ya no nos sirve. Ok. Nos puede dar una aproximación de lo que en ese momento, pero realmente no lo podemos saber Ok. en acuerdo. esta situación. Y entonces el bibliotecario dice, a ver, tenemos nuestro protocolo ya construido y está Se sube. perfectamente bien delimitado lo que queremos estudiar y las conclusiones que queremos poner a prueba. Ujú. Y entonces el bibliotecario dice, a ver, encontré en estas bases de datos estas... Bueno, antes de eso, lo que hacemos es se publica en una de las bases, ya sea Prospero o Archicochrane, que son bases especializadas, y ellos te dan la aceptación. Una vez que te dan la aceptación, esto permite una de dos, para saber qué vamos a hacer, y la segunda es para que nadie más haga una revisión sobre eso. Ok. Y entonces, a partir de eso, ya nos organizamos. Lo primero que tenemos es el bibliotecario, ¿no? Oye, puedes buscar en todos los artículos, y no son preguntas pequeñas, o como nosotros buscamos en Google, ¿cómo hacer tal? No, Sí. son términos muy específicos. y Si hasta meto son- mierda a una licuadora, ¿sale mierda? No, son un poco más difíciles que eso. Exactamente, entonces se sale una listota así grandota de palabras o claves y la meten en varias bases de datos. Bases de datos, no solamente existe PubMed, por favor, Google Académico no es una base de datos. No es una base de datos. confiables, por favor, no lo utilicen. Yo sé que hay páginas que le dicen que lo utilicen. No hay filtros específicamente. Ok. Una de las ventajas de que estén indexadas a una base de datos es que mínimo pasan un control de calidad mínimo, ¿no? Ujú. Alguien lo leyó antes de subirlo. Alguien revisó y cubrieron esos estándares, ¿no? Ya después haces la revisión, el bibliotecario te encuentra todos los artículos, te los descarga y te los manda. Y ya no hace nada más el bibliotecario. Hay dos personas que lo que hacen es con hojas ya específicas, ven, ¿entra o no entra? ¿Cubre con tal? Sí, y al final tienen que ser dos personas que no se conocen. Por ejemplo, ustedes no lo podrían hacer. Tendrían que haber otra Claro. persona, la cual para generar parcialidad de que realmente no estás metiendo los artículos que tú te convienen más, Ujú. que son los tuyos, ¿no? Y que no se conocen, entiendo que es también para estandarizar el criterio de inclusión, ¿no? Es decir, si dos personas que no se conocen, que no tienen la misma formación necesariamente, que no han sido amigos de toda la vida, llegan a la conclusión de que ambos artículos son válidos para esta revisión, entonces entra. Adelante, Ujú. exactamente. Y después de eso, ya una vez que entran, hay una persona que los va a leer, va a sacar los resúmenes, te los pone en una hojita específica, hace todos los resúmenes de todo esto, ve cuál es, todo eso se está registrando. Los que salen tienen que describir específicamente por qué salen, porque eso se reporta también en la revisión sistemática. Después se analiza, pasa a una persona, ven si los estudios son comparables entre sí por sus características. Si sí son comparables, se mandan a hacer el metaanálisis, que es un análisis estadístico que lo que tiene que ver es, si quiero saber si una intervención es eficaz, ¿no? Ujú. Necesitan pues, ser todos de la misma población, tener todos el mismo outcome, resultado específicamente o tema de interés.
y a partir de eso sacamos una conclusión si la terapia es válida o no. Bueno, no es válida, si la terapia es eficaz o no es eficaz. En pocas palabras, la revisión sistemática tiene el mayor nivel de peso porque es justamente sentarnos a los artículos o las investigaciones que hablen al respecto, evaluamos cuáles sí siguieron el método que hacía sentido y podemos llegar a una conclusión más dura y con mucha mayor evidencia que añada o agregue la evidencia obtenida en todos estos artículos o todas estas investigaciones. Por eso tiene el peso que tiene y por eso es tan importante. Y además, algo que me gusta mucho es que actualmente todas tienden a evaluar la calidad de la evidencia. No porque saques un artículo significa que automáticamente ya es ley. Tienes que ver qué tan bien hecho está, porque hay así como los trabajos de la escuela, hay trabajos a trabajos y tenemos que ir considerando qué es lo que está bien hecho. Claro. Y por ejemplo, eso nos ha topado a que, perdónenme otra vez, como la DBT, ¿no? Que la calidad de la evidencia es de muy baja a baja, ¿no? Sabemos que sirve, los artículos dicen que sirve, pero la realidad es que no podemos concluir que sirve porque los artículos no están tan bien hechos, metodológicamente hablando, ¿no? Pero bueno, de no tener nada a tener algo, pues dale la DBT, si eso le va a ayudar, ¿no? Pero no las personas que hacen investigación en esa área, no nos podemos quedar con eso solamente, sino tenemos que mejorar. ¿Qué es lo que hizo la activación conductual? Hizo muy buena evidencia y actualmente es de baja a moderada, es decir, ya estamos llegando a un nivel que justamente es de una calidad metodológica adecuada, ¿no? Y me dirán, ay Alejandro, pero es que solamente son estudios biomédicos, como le dicen, que ni siquiera saben qué es biomédico las personas que te dicen eso, ¿no? Como ensayos controlados aleatorizados. En igual a 1, estos diseños que tomamos desde las ciencias de la conducta, ¿no? También se toman en cuenta y se validan. Y entonces a mí me llama mucho la atención. ¿Han visto esta escena de Star Wars, por ejemplo? Por supuesto que sí. En el episodio 3, ¿no? Cuando todos le aplauden a Palpatine y dice, la libertad se... Así muere la libertad. Con un estruendoso aplauso. Algo así. Pasó algo bien similar. Sacaron una intervención, no voy a decir de qué, de una cierta terapia conductual contextual muy importante, ¿no? Para psicosis. Y entonces, el artículo era un N igual a 1 que hicieron. Y entonces toda la gente le aplaudió y le dijo, está muy bien, está bien hecho. Y los que está bien de metodología... N igual a 1 es solamente hubo un sujeto, ¿no? No. Es un diseño donde se compara el mismo sujeto contra sí mismo. Contra el mismo sujeto, pero puede tener 17, 80, 92. Hay estudios de 59. Entonces, Entonces, ¿tienes a un grupo al que lo evalúas antes? Lo que haces es una línea base, es decir, evalúas al individuo en su conducta estereotipada, es decir, en su conducta normal, y luego haces una intervención y cada intervención lo vas evaluando para ver cómo va modificando. Pero solo es Javi contra Javi. Sí. Ese es el criterio. Y ya después lo que hacen es, se puede comparar, por ejemplo, cuando sacamos un estimado de cómo te fue a ti contra ti mismo, cómo te fue a ti contra ti mismo, cómo me fue a mí contra mí mismo, podemos sacar algo, índices, por ejemplo, de ver qué tan efectiva fue la intervención. Pero es más justo que te compare a ti contigo, ¿no? O que me comparen a mí contigo. Imagínate, ¿no? Si ahorita vemos, se ven muy fitness, ¿no? Si nos ponemos a correr ahorita 5 kilómetros, probablemente yo no aguante los 5 kilómetros. Mi novia me regaló un reloj que me dice cuánto corro. Él probablemente sí, ¿no? Pero entonces es una buena forma. Pero el hecho es que este diseño estaba mal estructurado. Y entonces, pues nosotros nos quedamos así como de, no puedes llegar a esas conclusiones. Y no es porque odie esa intervención, no, sino porque tenemos que ser cuidadosos en lo que estamos presentando y de la forma en la que lo estamos presentando. Ahora, ya que retomamos esto, ¿no? A ver, hay revisiones sistemáticas hechas con las nalgas, hay investigaciones hechas con las nalgas, publicadas, compartidas, y todo el mundo las ama. Y que es muy fácil incurrir en esto, es muy fácil. Si tú no tienes este nivel de formación como tiene Alejandro, de repente compartir algo solamente porque te resonó las conclusiones a las que llegó, sin realmente sentarte a ver metodológicamente cómo fue que se construyeron esas conclusiones. ¿Por qué en 2022, ¿no? Después de tantos años conociendo el método científico, después de tantos años de investigación, ¿por qué seguimos publicando mierda? Porque es una mala práctica que... Ahí salió hay un artículo en el 2011 y posteriormente que evaluaron qué tanto se falsificaba la investigación, no en psicología específicamente.
Y bueno, primero les preguntaban si ellos las falsificaban como de manera personal o si habían visto a alguien. Decían, ¿has visto a alguien que falsifique información? Y te ponían el 70%, ¿no? Y oye, ¿alguna vez has falsificado tu información? Y bajaba al 20 y tantos, 30, no me acuerdo, ¿no? La realidad es que son malas prácticas que se han estado estipulando. Muchas personas quieren hacer investigaciones específicamente para demostrar que una intervención es efectiva, pero antes, digamos que los consensos de la calidad, cuestiones metodológicas, entre otras cosas, se vinieron haciendo a partir del 2000. Estamos hablando que llevamos 20 años donde a partir de ahí se han empezado a hacer como estos criterios. En el 2011 se hicieron los criterios Robin, ¿no? Para evaluar un n igual a 1, ¿no? Esto que les mencionaba, un single case design, ¿no? Con esta parte. Pero la realidad es que muy pocas personas la conocen. Y el problema es que mucha de la literatura que tristemente consumimos en Latinoamérica es literatura que ya no tiene sentido, que ya incluso puede estar desactualizada. A nivel internacional es muy claro. No hay consenso, hay cuestiones específicas que son problemas, conflictos de intereses, ¿no? Lo que pasó con estos terapeutas cognitivo-conductuales en Europa, con no me acuerdo qué guías específicas, donde pues obviamente hay mejores intervenciones que han demostrado más evidencia, activación conductual, ¿no? Incluso DBT, ¿no? Pero en las guías aparece todavía TCC, ¿no? Y entonces, pues claro, pues todos son de TCC, ¿no? Entonces pues, van a hablar bien cuando la calidad de la evidencia es también muy mala para la TCC, ¿no? Y el problema es pues, que también hay conflictos de intereses. ¿Cómo voy a dejar si es lo que yo vendo, no? Claro. Y lo podemos ver en Latinoamérica. Hay muchos lugares que te venden formaciones, ¿no? Internacionales, formaciones en Latinoamérica de cosas pues, que no necesariamente están bien que hechas. no sirven. Ahora, quiero llegar a esta pregunta que me la vengo guardando desde el inicio. ¿Un investigador puede ser algo más que investigador? Claro. ¿Hace sentido por esta agenda personal que un investigador sea algo más que solo investigador? Bueno, pues sí, en Latinoamérica sí. Sí, porque hay que vivir de algo. hay que comer de algo. A menos que te apoye una farmacéutica o un lugar, pues sí hay que vivir de algo, la realidad, ¿no? Sí. Pero usualmente, buenos investigadores, pues se dedican... que depende, ¿no? Por ejemplo, en los institutos a veces no están tan bien preparados, pero como estás en un instituto o en un hospital grande, pues la realidad es que te obligan a hacer investigación, ¿no? Ese es el objetivo del lugar en donde están, ¿no? Y de ahí en fuera, pues está la parte de la academia, la parte clínica, la parte, por ejemplo, pues si tú trabajas en un laboratorio, ¿no? Si te dedicas a cuestiones de la ciencia básica, ¿no? También, por ejemplo, la atención en el trabajo etológico, ¿no? Con los animales, entrenamiento, prevención, incluso, no viste la palabra, pero por ejemplo estos atentados, digo, porque esa sí está baneada, ¿no? Atentados hacia países, ¿no? Hay analistas de la conducta, diferentes personas que hacen investigación. Pero sí, puedes hacer otras cosas, no estás peleado, y de hecho, tristemente es lo que o sea, no tienes que publicar investigaciones, pero mínimo tienes que saber cómo leer un paper o un artículo de investigación. Todas las personas pueden ser investigadores, todas las personas, pero muy pocas personas realmente van a hacerlo de una manera. Todo el mundo puede cocinar. ¿Cuál es la forma más rentable de ser investigador en México? Y porque esa es otra, ¿no? Porque, o sea, por mucho que me guste, como bien tengo dices, que vivir. tengo que Hay vivir de mucha algo. gente en estos momentos que dice, güey, aventarme el camino para ser investigador, no voy a acabar mañana, ¿no? Es invertirle muchos años de estudio y quiero saber qué hay al final del camino. Pues la realidad es desempleo. Te lo ahorro. Qué No, triste. pero mucho, o sea, es como muy todo el triste. trabajo, como todo el trabajo del psicólogo hay, pues, bueno, también de Latinoamérica, ¿no? La realidad es que es muy complicado ahorita encontrar un trabajo en el cual tú puedas tener, pues, lo mínimo básico, ¿no? Como en esta parte de las prestaciones de ley, un lugar donde vivir, entre otras cosas, ¿no? Por cuestiones económicas que yo no sé, ¿no? Pero en cuestiones de investigación o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal.
La realidad es que si tú te dedicas a cuestiones de neurociencias te va a ir súper bien. O sea, la realidad y el chiste es no quedarte también en México, ese es el problema. Hay mucha fuga de cerebros porque aquí muchas veces no se apoya, pero en otros lugares es muy, pero muy, como remunerado. O sea, yo te puedo decir que... Y reconocido, y ¿no? reconocido. Yo te puedo decir que pasa lo que dice Residente, ¿no? Te quieren más en otros países que en tu propio país, ¿no? Sí. Y yo te puedo decir que donde trabajo y donde realices en otros países, más que en el país en donde yo estoy. Porque aquí pues sí está monopolizado por las vacas sagradas, por las personas que ellos mismos quieren brillar y quieren ser las estrellitas de todo esto, y toda la cuestión se acapara, ¿no? Y pues te tiran con todo, ¿no? Sí. Hay política dentro de la investigación. Sí, súper, definitivamente. Por ejemplo, que tú puedas decir que eres experto en algo, pues va a haber una vaca sagrada que te decir, no, porque no eres de mi grupo y no te has formado, ¿no? En esa parte, ¿no? Cuando pues puedes estar más actualizado que la vaca sagrada. Yo poseo ¿no? el conocimiento y no me pediste permiso. Y es que eso pasa. Y son muy celosos en general aquí. Pero por ejemplo, yo mis recomendaciones, si te quieres dedicar a cuestiones de investigación, prepárate en análisis en Big Data, ¿no? En análisis de grandes datos, lo que tú mencionabas hace rato, me parece buenísimo, hay muy buen trabajo y el salario mínimo que te dan por esos trabajos son 20,000 pesos, 25,000 pesos, que podría ser mejor, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo... Sí, que de hecho en México creo que tenemos de los salarios más bajos en análisis de datos. Exactamente, por ejemplo, yo te puedo decir que yo me dedico como a este tipo de cosas, y los sueldos que me daban en otros países, yo no me los podía creer, porque yo decía, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto, no? Sí, ya los más pinches 5 veces más, ajá, ¿no? Exactamente, y dices, caray, pero yo trabajo 10,000 veces más por mucho menos, ¿no? Sí. Pero eso es lo triste, ¿no? O sea, te puedes dedicar a cuestiones de análisis de datos, te puedes dedicar a hacer investigaciones, te puedes dedicar a esto y es bien remunerado. Acercarse también a las farmacéuticas, puede ser también una buena opción. Bueno, más o menos, porque puede haber conflicto de intereses o algunas entidades, ¿no? Por las farmacéuticas. guiño. No. De hecho, tengo amigos que me decían que me habían comprado las farmacéuticas. No, eso no es cierto, ¿eh? No, yo nunca he trabajado, pero por ejemplo, ahí puede ser, ¿no? Pero algunos institutos, entre otras cosas. Pero la realidad es que pues es un problema que es como más de trabajo en Latinoamérica, ¿no? Sí. Pero... Ay, qué cosas. Pero, a ver, bueno, entonces, como ya para ir cerrando, ¿no? Ya nos platicaste un poquito de qué son las revisiones, cómo se hacen, demás. Pero a ver, si yo soy una persona que ni me interesa a lo mejor la psicología ni la investigación, en general ese tema, ¿qué puede aportar a mi vida? O sea, que yo me entere de ese tema, ¿qué le podría aportar a mi vida? Pues en primer lugar, ahorrar dinero. Te puede ahorrar dinerísimo. No es lo mismo que pagues una intervención efectiva que te puede disminuir o mejorar tu calidad de vida en 8 semanas, 2 meses, a pagarle a un charlatán que estés 9 años con él. Y que pues sea su rentita, ¿no? Desde ahí. Es curioso la cantidad, perdón que te interrumpa, es curioso la cantidad de mensajes que nos han llegado diciendo, güey, llevaba 3 años en psicoanálisis, llevaba 4 años en psicoanálisis, llevaba 6 años en psicoanálisis, y me enteré que no tenía que seguirlo tomando hasta que vi el podcast. Entonces, de verdad que nos han llegado muchos mensajes así. Gracias por escribirnos y hacernos saber lo que se logra, pero hay un chingo de gente todavía pagando una renta de 2,000 pesos, claro. 5,000 pesos al mes, claro, por ir a psicoanálisis. No, y además de que hay conductas que te ponen en riesgo, yo les puedo decir que yo he conocido a personas, tristemente, ¿no? Que ponen en riesgo a sus pacientes, ¿no? Hay conductas poco éticas, ¿no? Que debemos de conocer y que tenemos que pedir. Una persona que sale de la licenciatura no puede dar psicoterapia, no porque nosotros hagamos, no porque hay una mafia, sino porque un psicólogo puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y no tiene las horas de supervisión en la aplicación de técnicas y protocolos. Y eso lo hemos dicho siempre, lo dijimos incluso en el episodio pasado, o sea, eso lo decimos cada semana. Un licenciado en psicología no está listo para ser terapeuta. Y también pues es una forma de decirle a la población que hay cosas que no se deben de hacer. Por ejemplo, apenas salió un psicólogo creo que fue de Vallarta, que lo que le decía a los pacientes que para relajarse se empezaran a masturbar enfrente de ellos, enfrente de él.
Se hizo súper viral. Sí lo vi. Sí, se hizo súper viral, en serio. Y yo tengo una amiga conocida que su psicólogo le dijo que se quitara la playera para que tuvieran relaciones sexuales. Y yo te puedo decir de vacas sagradas así que reciben terapia y cosas así, que han tenido conductas que son poéticas, ¿no? Y eso también esa es la cara que uno pone, ¿no? Pero la población pues dice, bueno, pues es psicólogo, tiene papel. Es como este discurso claro, del chavo. es que si no sabes, y no es tu obligación saberlo como persona, o sea, es que ahí es donde entra como este tema también de la regulación, ¿no? Que, ¿cómo rayos regulas esto? Porque es un desmadre, pero idealmente en esa regulación estaría asegurarnos de que estas cosas no pasaran, porque el usuario no tiene la culpa de no saberlo, o sea, simplemente no debería pasar. Pero, adelante, perdón. No, pero por ejemplo, vamos a verlo con lo que pasó ahorita con este chico en su graduación, ¿no? Que empezó no sé si vieron el video de este chavo que empezó a decir, habló como la tía panista provida, así, y diciendo y descartando que se deslegalizara, que casi que dio el discurso de cierre de su generación, ¿no? Y estaba hablando de un discurso pro vida. Ajá. A mí queda decirle pro vida. Sí, que no es pro vida, no es pro vida, es antiaborto. Y que una chava del público como que se paró y le dijo como, ya siéntese señora, ¿no? Básicamente... Sí. Pero ese es el problema, o sea, imagínense este discurso. Yo soy psicólogo y como soy psicólogo, yo sé de lo que hablo y esas tipo de cosas. Le llega una paciente que puede estar pasando una condición donde... ¿Era psicólogo este güey que dio el discurso? Sí, se graduó de psicología. Madre. Y bueno, muy buena respuesta de que ahorita le van a impedir que tenga la cédula y muy buena respuesta que lo hayan callado y que hayan dicho que eso no hace el psicólogo, ¿no? Pero imagínense una persona que ponga si tú quieres ser religioso, si tú quieres irle a PAN, si tú quieres ir al PRI, a lo que ustedes quieran, háganlo, pero en su tiempo libre. Nosotros somos psicólogos, somos una profesión la cual se basa en ciertos lineamientos, y si estás poniendo tus perspectivas sobre tu intervención, pues desde ahí estamos fallando. Las únicas ideologías que se permite que intervengan en la consulta privada es el máximo respeto por tus consultantes, es el máximo respeto por los derechos humanos, claro. Y eso es lo único que tenemos que tener como guía general en la aplicación y, bueno, el basarnos en evidencia. De ahí en fuera, si tú crees en Jesucristo, si tú crees en alguna otra forma de deidad, qué padre que lo vivas, pero no es algo que puedas utilizar para guiar tu práctica terapéutica. Exacto. Eso lo hemos dicho desde uno de los primeros episodios, ¿no? Que hablamos de ética. Todas las creencias personales deben de quedarse afuera de la puerta. Sí. Pero es el problema, imagínate, tú llega alguien como en esta cuestión de autoridad donde dice, yo soy psicólogo y estoy en maestría y doctorado. Esta autolegitimación porque tengo un título. Exactamente, ¿no? Y te lo dice. Pues las personas no lo saben, y también saber qué es y qué no es. Y la gente se enoja porque dicen, pues a mí me sirvió, sí, pero quizás te pudo haber servido algo más rápido, algo más sencillo, menos costoso, y que realmente respetara tu integridad de vida, ¿no? Y que además la gente que te dice, a mí me sirvió, lo que muchas veces no ven, más bien es muy difícil verlo, es que a mí me sirvió, pero dentro de la alberca de 100,000 personas, tú fuiste la suertuda. Que es como los compas de Barras Praderas ahorita, ¿no? ¿Ubicas a los de Barras Praderas? No. Están en guerra contra un nutriólogo que se llama Aris Terrón. Entonces, ya hay una guerra, güey. sí, eso sí lo conozco. Es mi héroe. Ya hay una guerra Aries contra Barras Praderas. Porque, a ver, Aries desde la postura de la ciencia, ¿no? De la nutrición, pues dice, güey, hay cosas que están diciendo ellos que están mal, ¿no? Muy a su estilo. Hay cosas que están diciendo ellos que están mal, y los de Barras Praderas, que a mí me parece un excelente ejercicio lo que hace Barras Praderas, y aplaudo porque soy de Naucalpan y porque sé la falta de gimnasios y la falta de espacios públicos para hacer deporte, y una persona que está en las barras muy probablemente no está delinquiendo y es una forma de mejorar objetivamente la vida de todos. Sin embargo, pues no son expertos en nutrición. Entonces ellos hablan desde su experiencia, ¿no? Dice, pues güey, esto es lo que yo como. Sale Aries a crítica diciendo, güey, lo que están diciendo no es científicamente correcto, y entonces pues ya se están agarrando ya putazos. No quiero para nada legitimar la gran tarea que hace Barras Praderas, porque ese es el tipo de espacios que hacen falta en Naucalpan. Los que somos de Naucalpan lo sabemos y lo dominamos. Sin embargo, pues sí, hay gente que estudió mucho de nutrición. Claro, pero lo ideal sería, como ya vimos en el proceso de revisión sistemática, hacer equipo, ¿no? O sea, tienes personas que saben de diferentes cosas y hacen lo que les toca. Es decir, alguien se pone en la parte de hacer las barras y alguien te asesora en la parte de alimentación. Y también creo que, por ejemplo, ahí vale la pena, es algo que he aprendido a golpes, ¿no? Bueno, no literalmente, pero en realidad no. Como en esta parte de la cooperación, puede ser que los que estén haciendo tonterías
pues tienen el dominio de todo esto, ¿no? A veces tienes que jugarle perdón por la palabra, al tonto, ¿no? En esta parte, porque pues tienes que acercarte, porque al final de cuentas la población, o sea, si yo les comentara de cuántos psicólogos hay basados en evidencia que yo conozca en hospitales, solamente les puedo contar como 10, ¿no? Pero hay un chorro que están en diferentes lugares y que comentan puras tonterías y puras tonterías. No me lo va a dejar en esa Sí, forma. la psicología en México son está en dos. crisis. Sí, aquí tengo a dos, ¿no? Sí, por decir algunos, ¿no? No, para hacer equipo, ¿no? La psicología está en crisis. Si nosotros pensáramos ahorita, güey, quítale la pinche cédula a todos los que han aplicado algo que no tiene evidencia, nos quedamos sin psicólogos, nos quedamos sin psicoterapeutas. Uno mismo debe de reconocer Claro, que en la práctica personal, privada, probablemente en algún momento incurriste en errores. Y hay que reconocer esos errores y lo mejor es llegar con tu consultante y decirle, la cagué brutalmente aquí, perdóname, vamos a enmendar el daño. Pero bueno, sí, no podemos cortar a todos los que nos hemos equivocado históricamente, sino que tenemos que construir una realidad donde quepamos todos, pero haciendo las cosas mejor, ¿no? Y yo por eso digo, güey, de nada sirve hacer una casa de brujas contra el psicoanálisis. Bueno, sí contra el psicoanálisis, no contra los psicoanalistas. Duros siempre contra el problema, no contra la persona. Exactamente. Estamos contra la conducta, ¿no? Y buscamos modificar la conducta, pero no al ser humano que le está llevando a cabo. Con él no hay problema. Eso es como dicho del IPADE, ¿no? Duro contra el problema, suave contra la persona. Bueno, desde ahorita pido perdón por los memes de los... es humor, ¿no? No es necesariamente una casa de brujas, es humor. Pero bueno, sí tenemos que construir un Es que creo que socialmente tenemos también este tema, ¿no? Cometer un error es terrible, ¿no? O sea, puta, quien reconozca que cometió un error es un linchamiento espantoso. Como una persona, si eres psicoanalista, y ya te diste cuenta que no es lo mejor, acércate y te ayudamos a empezar a cambiar tu rumbo terapéutico, sí, ¿no? Y se pueden hacer cosas padres. Y esta cultura antipunitivista, de nada sirve salir a cazar, güey, de nada sirve salir a castigar, cabrón. Mejor creamos un sistema de integración en el que todos los que nos hemos equivocado, porque todos nos hemos equivocado históricamente, podamos empezar a mejorar nuestra práctica, tanto terapéutica como investigativa. Reforzar las alternativas. Como mencionas, la realidad es que nadie es experto en todo, ¿no? Y pues la realidad es que cada quien tiene sus virtudes en esa parte. Creo que pasa algo bien interesante en la psicología, es como los partidos, ¿no? O eres de tal partido o eres de tal partido, ¿no? Y la realidad es que a veces eso nos aleja pues mucho de las cosas, ¿no? Es como, ¿quién va a revisar, por ejemplo, los posts que sirves de ciertas intervenciones psicológicas? Pues obviamente los que consumen, pero el puente que tenemos con otras áreas, pues no. Y cuando se han hecho estos puentes, usualmente son castigadísimos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, que les puedo comentar, no solamente con psicoanalistas, ¿no? Yo en el ámbito, justamente basándome en evidencia y basando en todo eso, las intervenciones psicológicas, pues a veces necesitas a un experto de psiquiatría, ¿no? Actualmente la evidencia menciona, por ejemplo, que el trastorno bipolar, ¿no? Ya ni siquiera va a pertenecer al trastorno de ánimo, sino que ya es una cuestión más neurológica, que hay indicadores específicos en cuestiones de tiroides, en cuestiones relacionadas a insulina. Muchos de los pacientes que tienen trastorno bipolar también tienen diabetes, pero por algunas modificaciones específicas, ¿no? Y pues tú tienes que saber cuál es la intervención mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú intentas agregar a otras personas, otros profesionales, hay una casa, ¿no? Una casa ridícula que a veces nos queda mal y todos tenemos un fandom tóxico, ¿no? Es como todos, o sea, literalmente, ¿no? O sea, al rato voy a estar bailando como Ibai y diciendo, no, mala vibra afuera. Ibai. Pero, o sea, en esa parte, pues también tenemos que ir pues enseñando que a golpes no nos vamos a enfrentar y eso no es lo adecuado y no hacer esto una lucha de mi papá es mejor que el tuyo, ¿no? Nunca se ha tratado de... Bueno, siempre se ha tratado de eso. Nunca debió haberse tratado de eso. Pero pasa. Ahora, ya nos extendimos un chorro, mi estimado Alejandro. No sé si hay algo más que quieras agregar. Digo, si tú quieres colgarte una hora más, nos podemos colgar una hora más. Sin problema. Pero ¿hay algo más que quieras agregar sobre investigación o sobre psicología en general? Pues también que así como se han estado denunciando malas prácticas, por ejemplo, esta parte de conductas que pues van que violan los derechos, por ejemplo, hacia las mujeres y violan los derechos hacia pues también algunos hombres, entre otras cosas, ¿no? Como que te enteras de violencia, también empezar a denunciar las conductas de violencia que hay en la parte de la investigación, como el robo de datos, ¿no? Como la calidad de vida que tienes como estudiante en cuestiones de investigación. A veces nada más les voy a dejar muy en claro,
Yo trabajé en una investigación en donde mi papá se murió y yo tenía que trabajar tanto que ni siquiera podía suspender esa investigación y yo no salgo en el paper, ¿no? Entonces, eso es muy común. Pasa sobre la salud mental de las personas, pasa sobre las características que puedan tener y al final de cuentas, pues te terminan sacando, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar también a denunciar, ¿no? Y si ustedes han estado pues, trabajando con investigadores que tienen... Porque eso también es una mala práctica en investigación. No puedes decir que trabajas en salud mental y dañar la salud mental de tus trabajadores o de las personas que te están apoyando, ¿no? Sí, la incongruencia, ¿no? Exactamente. Digo, ya hay espacios de denuncia como Twitter, ¿no? Claro. ¿no? Twitter tiene terror restaurantes que pues ya denuncian lo que pasa en las cocinas de restaurantes y la realidad laboral ahí. Es momento de empezar a extenderlo también hacia la investigación. Y creo que también podría hacer hacer como un estudio, ¿no? Como de cuáles son, has visto malas prácticas, ¿no? En investigación. Eso estaría padre. Próximamente. Solo en cines. Claro que sí, psicologízate en casa. No, pero estaría padre hacer un estudio justamente que vieran las malas prácticas en investigación. Okay. Ya hay cosas que te definen que es una mala práctica, ¿no? Uh-huh. Y que aquellos que son investigadores, oye, ¿qué tanto has visto que alguien haga esto? Que haga alguien que se manipulen los datos y eso. Y creo que eso también nos podría ayudar porque... Pues la realidad es que los cambios que hemos tenido, pues se empiezan denunciando, ¿no? Denunciando estas inconsistencias que se están teniendo, ¿no? Y pues sobre todo, pues para mantenerlo, ¿no? Y no solamente hablo de robar datos, el acoso sexual. Sí. Hay mucho acoso sexual en cuestiones de investigación. Sí. Pero, en general, en casi todas las realidades laborales hay. No se exime la también sí, investigación. claro. Bueno, pero entonces ya hablamos de un montón de cosas. Nada más ahí me gustaría como cerrar con este tema de que seguimos defendiendo, ¿no? A capa y espada el método científico, la práctica basada en evidencia. Pero... Como una actitud más que como un resultado. Exactamente. Importante. Siempre como una actitud, no como un resultado actual. Sí, eso. Y nunca sin perder de vista que al final la ciencia la ejecuta o la lleva a cabo una persona y las personas no somos perfectas y hay mucho que corregir. Menos Chuck Norris. Chuck Norris es perfecto. Menos Chuck Norris. Chuck Norris. Sí, si tu terapeuta es Chuck Norris, puede hacer lo que quiera. Si no es Chuck Norris, cuestiónalo. Bueno, si es tu terapeuta no puede porque no estudia psicología y probablemente... Chuck Norris puede hacer lo que quiera. Si no es Chuck Norris, cuestiónalo. Ok. Bueno, eso lo mediamos después. ¿Tú qué sabes? ¿Se publicará un anexo a este episodio? ¿Chuck Norris realmente puede dar psicoterapia? Es como el meme de los niños discutiendo en una sala, ¿no? Amigos se reúnen para discutir si Chuck Norris puede dar psicoterapia. ¿No te imaginas que hubieran matado su perro Chuck Norris un psicoanalista o un pseudoterapeuta? Yo no, sería nuestro... No sería nuestro Dios porque no estamos a favor de esas conductas violentas. No. Está mal. Me refiero a... En la película ven que eso lo motiva a hacer un montón de cosas. Sí, que... No, pero ese es John Wick, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí. Bueno, borren esto, eso es Por eso se confundió. John Wick no puede dar psicoterapia. Ahí Sí, John Wick no coincidimos. puede. John Wick no puede dar psicoterapia. Chuck Norris sí. John Wick no puede dar psicoterapia. Pero amamos a Keanu Reeves también. También no mames, qué cosa. Hay un video, lo vamos a postear, ya nos extendimos un chingo. Vamos a postear el efecto Keanu Reeves, ¿no? Hay un canal de resúmenes de películas argentino que se llama Te lo resumo así nomás. Y entonces sacó un especial de la vida de Keanu Reeves, ¿no? De cuando era mal actor, después cuando lo amamos todos. Y lo que él llama ahora el efecto Keanu Reeves, que es, güey, Keanu Reeves te puede servir mierda en una hamburguesa y se la vas a recibir porque es ese güey, porque no hay un pedo. No hay un pedo, es Keanu Reeves, lo quiero mucho, güey. Aparte es un ser humano que ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho, tuvo una vida dura, pero aparte que es un güey que se mantiene relativamente, por lo que se ve en internet, no sé si es una fuente confiable, pero que se mantiene ¿vigente? Relativamente, no solo vigente, sino aterrizado y, y que el día de su cumpleaños pues, está ahí echándose un Subway con un extraño, ¿no? Entonces tiene como que ese tipo de cosas que dices, güey, es que no quiero que le vaya muy bien en la vida, aunque sus películas no sean en las que mejor se actúa. No hay un pedo con eso. Pero bueno, colgaremos el... Bueno, por favor, editor, elimina lo que dije sobre John Wick. Ay, sí, podemos poner al delfín. Muchas gracias. Esto fue el 9º episodio de la 4ª temporada de Claro que sí. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.